Mucha atención a esta hora. Michel Temer, presidente interino de Brasil, llega al Palacio de Planalto. Allí lo ven en pantalla. Va a ofrecer las que serían sus primeras declaraciones tras la suspensión de la presidenta, de la mandataria Dilma Rousseff. Es este señor que ven en pantalla, Michel Temer, quien asume las riendas del país de Brasil hasta que concluya, en este caso, el juicio político contra Dilma Rousseff. Son 6 meses, 180 días. Se espera que el día de hoy, en este acto, que nos llega la señal en vivo desde Brasilia, anuncie las líneas maestras de su nuevo gobierno y, por supuesto, cuál sería la composición de su gabinete. Ministro de Estado y jefe de Casa Civil. Michel Temer, por supuesto, recibido con aplausos. Son seguidores, miembros de su partido, políticos que durante todo este proceso que vivió hasta el día de hoy y que culminó, en este caso, esa primera etapa con su separación del cargo que vivió la presidenta Dilma Rousseff, son políticos que han acompañado desde el Congreso, por supuesto, luego desde el Senado, la segunda etapa que vivió este proceso político que vive la presidenta Dilma Rousseff y que ahora concluye, digamos, este primer tramo con la asunción, en este caso, del vicepresidente ejecutivo de la República, Michel Temer, como mandatario interino. Pasarán 180 días, una comisión especial del Senado, por supuesto, avanzará en lo que será este juicio político a Dilma Rousseff y se tomará una decisión 180 días después, 6 meses que estará bajo el mandato, en este caso de Michel Temer, la República Federativa de Brasil. Vamos de inmediato a escuchar parte del ambiente cuando va a hacer la firma, en este caso, como presidente interino de Brasil, Michel Temer, quien acompañó a Dilma Rousseff como vicepresidente. Señor Raúl Belém, ministro de Estado de la Defensa. Helder Barbalho, de Integración Nacional. Chama, Felipe, chama, Felipe. Señor Raúl Belém, ministro de Estado de la Defensa. Chamamos novamente o senhor Raúl Belém Jungmann Pinto, ministro de Estado da Defesa. Hay que recordar que con 55 votos a favor, 22 en contra, el Senado de Brasil pues dio vía libre a este impeachment a la presidenta, en este caso separada de su cargo, Dilma Rousseff, quien deberá responder a estos señalamientos que hacen, en este caso, el Poder Legislativo en Brasil de haber maquillado las cifras fiscales del país en el año 2014-2015. Ha insistido Dilma Rousseff en los primeros pasos de este proceso que se trata de un golpe de Estado, de un pase de factura por parte de un movimiento político que estuvo a su lado en sus dos gobiernos. Por supuesto que este segundo mandato de Dilma Rousseff solo duró 497 días, puesto que el día de hoy ya oficialmente ha sido notificada su separación del cargo para que pueda defenderse, entre otras cosas. Hay que recordar que la presidenta Dilma Rousseff podrá seguir usando la residencia presidencial, su esquema de seguridad, gozará de un sueldo y, por supuesto, de todos los representantes legales para ejercer su defensa ante el Senado, un proceso que se extenderá durante 180 días
para que ella pueda pues hacer la descarga a estos señalamientos. Hay poca probabilidad, son las estimaciones que provienen de Brasil, por supuesto, de expertos, analistas, de políticos, de parlamentarios, de que la presidenta pueda ser absuelta al final de este proceso. Sin embargo, son 6 meses que deberá darse esta discusión de lo que va a responder, en este caso, ante la Comisión Especial del Senado. Ambiente de lo que se vive hasta ahora, Palacio de Planalto en Brasil, asume oficialmente como presidente interino Michel Temer. Señor Mauricio Quintela, Malta. Señor Mauricio Quintela, ministro de Estado de Transporte, Puertos y Aviación Civil. Acabou de iniciar. Então pode fechar o credencial. Senhor José Mendonça Bezerra Filho. Señor José Mendoza Bermele Filho, ministro de Estado de Educación y Cultura. 5:37 minutos de la tarde en Brasil, acto de posesión de Michel Temer como presidente interino y por supuesto quienes firman ese acta en este momento son los miembros de su gabinete. La lista de ministros confirmados es la siguiente. En el Ministerio de Hacienda, en la cartera de Hacienda estará Enrique Meireles, fue presidente del Banco Central durante la gestión de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente también de Brasil, experto en asuntos financieros, con tránsito, por supuesto, en mercados globales y sin filiación partidaria. Fue presidente también mundial del Bank Boston y será el hombre fuerte del gobierno de Temer. En las relaciones exteriores, ya lo había anunciado en NTN 24, el expresidente de Brasil, de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, en entrevista exclusiva con NTN 24, que sería el canciller de Brasil, en este caso José Serra. Fue candidato presidencial en 2002 y 2010, ministro también de Salud y de Planificación con Fernando Enrique Cardoso. Será el primer político que ocupe la Cancillería desde el 2002. Señor Ricardo José Magalhães Señor Ricardo José Magallanes Barros, ministro de Estado de Salud. Señor José Serra. Ministro de Estado das Relações Ministro de Exteriores. Estado de Relaciones Exteriores, señor José Serra. Henrique de Campos Meireles. Enrique de Campos Meireles, el ministro de Estado de Hacienda. Ele vem para cá para fazer o pronunciamento. Blairo Borges Maggi, ministro de Estado da Blairo Agricultura, Borges, Pecuária ministro e de Agricultura, Agropecuaria y Abastecimiento. Blairo Maggi es el ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, firma para integrar este gabinete de Michel Temer, quien asume como presidente interino de Brasil. Es conocido como el rey de la soya, de la que es uno de los mayores productores del país, un hombre que tiene conocimiento, por supuesto, de la producción agrícola y pues perteneció en este caso al grupo ecologista Greenpeace. Ministro de Estado. Pereira, ministro de Estado de Industria, Comercio y Servicios. Romero Jucá Filho, ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Gilberto Kassab, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Acho que agora ela até volta. No quadrado. Senhor José Sarney Filho, ministro de Estado do Meio Ambiente. Quien firma es José Sarney, es el ministro de Ambiente, fue también hijo del expresidente José Sarney y con 2 años dedicados a esa área regresa nuevamente el cargo que ocupó entre 1999 y 2002 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Gedel Quadros Vieira Lima, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Tudo resolvido, Michel. Aí, Leonardo Carneiro Monteiro, ministro de Estado del Deporte. Ministro de Estado do Turismo, señor Ministro de Henrique Estado Eduardo de Alves. Turismo, el señor Enrique Alves. essa assinatura. O senhor Helder Zalut Barbalho, ministro Señor de Helder Estado de Barbalho, Integración Nacional. ministro de Estado de Integración Nacional. Bruno Cavalcante de Araújo, ministro de Bruno de Araujo, ministro de Estado de las Ciudades. Senhor Sérgio Westphalen, Señor chefe de Gabinete da Segurança Institucional Sérgio da Westphalen. Presidência da República. Jefe de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República. Deputado Fernando Coelho Filho. Diputado Fernando Coelho Filho, ministro de Estado de Minas y Energía. Fábio Osório Medina, Fabio Osorio Medina, advogado-geral da União. abogado general de la Unión. Fabiano Justo Martín Silveira, ministro de Estado de Transparencia, Fiscalización y Control.
5:46 de la tarde en Brasil. Avanza este acto. Es la posesión, podría decirse, de Michel Temer como presidente interino de Brasil. Acto que se lleva a cabo, por supuesto, en Brasilia, en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo, sede del Gobierno. Firman a esta hora los ministros que van a integrar el gabinete ejecutivo del presidente Michel Temer, quien asume, por supuesto, esta presidencia interina de Brasil en medio de acusaciones también en su contra por corrupción. Se trata de varios señalamientos que hay en contra de quien fue vicepresidente de Dilma Rousseff por estar vinculado, en este caso, en el escándalo de corrupción en la estatal petrolera Petrobras. En este caso, por el desvío de fondos. Son señalamientos que han sido producto, centro y blanco de discusión en Brasil, que también de alguna manera han tocado a la presidenta Dilma Rousseff, pero que no fue motivo, por supuesto, de su separación del cargo. El impeachment tiene su base en el maquillaje de las cifras fiscales que habría hecho la mandataria en el año 2014 y 2015. Culmina el proceso de firmas del acta que constituye el nuevo gobierno de Brasil y va de inmediato a dirigirse al país el presidente interino Michel Temer, a quien vamos a escuchar de inmediato. Olha, meus amigos. Amigos míos, Eu quero cumprimentar quiero felicitar todos os ministros a empossados, todos los ministros posesionados, os senhores governadores, a los señores gobernadores, senhoras e senhores parlamentares, a los parlamentarios, familiares, amigos, senhoras e senhores. señoras y señores. Eu pretendía que esta cerimônia que esta ceremonia fosse extremamente sóbria fuera extremadamente sobria e discreta, y discreta, como convém ao momento que vivemos. como conviene al momento que vivimos. Entre tanto, Eu vejo entusiasmo veo entusiasmo dos colegas parlamentares, en los colegas dos parlamentarios, governadores, en los gobernadores, e tenho absoluta convicção y tengo la absoluta convicción de que este entusiasmo de que este entusiasmo deriva precisamente da longa convivência deriva precisamente de la larga convivencia que nós todos tivemos que todos tuvimos ao longo do tempo. a través del Até tiempo. pensei, Hasta pensé num primeiro momento, en un primer momento que não lançaria nenhuma mensagem nesse momento. que no diría ningún mensaje en este momento, Mas percebi, pelos pero contatos que me di tive cuenta por los contactos que tuve estes 2 últimos dias, en estos 2 últimos días que indispensável seria que sería essa indispensable manifestação. esta manifestación. E minha primeira palavra Y mi primera palabra ao povo brasileiro al pueblo é a brasileño palavra confiança. es la palabra confianza. Confiança nos valores que formam Confianza en los valores que forman el de carácter nossa gente, de nuestra gente, na vitalidade da nossa en la democracia. vitalidad de nuestra democracia. Confiança Confianza na recuperação da economia nacional. en la recuperación de la economía nacional, en los potenciales de nuestro Em país, suas instituições sociais e en sus políticas instituciones sociales y políticas, e na capacidade de y que, en la capacidad unidos, de que unidos poderemos enfrentar os podremos desafios enfrentar los desafíos deste momento de este que é de momento grande dificuldade. que es de gran dificultad. Reitero, como lo he dicho a través del Que é tiempo, urgente que es urgente pacificar a nação pacificar la e nación unificar o Brasil. y unificar a Brasil. É urgente Es urgente fazermos um governo hacer un gobierno de salvação nacional. de salvación nacional. Partidos políticos, Partidos políticos, lideranças e entidades líderes y organizadas. entidades E o organizadas povo brasileiro y el pueblo vão brasileño prestar
sua colaboração deben prestar su para tirar o colaboración país desta grave para crise sacar al país de que esta nos grave encontramos. crisis en la que nos encontramos. O diálogo El diálogo é o primeiro passo es el primer para paso enfrentarmos para os desafios para enfrentar avançar los desafíos que nos permiten avanzar y garantizar la retoma del crecimiento. Ninguém, Nadie, absolutamente nadie, individualmente, tem as melhores receitas tiene para la as mejor reformas receta que precisamos para las reformas que realizar. necesitamos hacer. Mas nós, Pero nosotros, governo, parlamento, gobierno, parlamento y sociedad, juntos vamos encontrar. juntos vamos a encontrarlas. Eu conservo a absoluta convicção Conservo la absoluta convicción de que es necesario rescatar la credibilidad de Brasil no concerto interno, a nivel interno y a nivel internacional. fator necessário Un factor necesario empresários, para que empresarios de los sectores industriales, de servicios, do agronegócio, de los negocios de la agricultura y los trabajadores de todas as áreas de produtivas, todas las áreas productivas se entusiasmem, se entusiasmen em segurança y com retomen seus la investimentos, seguridad en sus inversiones. de incentivar Tenemos que incentivar de manera as significativa parcerias las público-privadas, asociaciones público-privadas en la medida en que este instrumento podrá generar empleo en el país. Sabemos que o Estado Sabemos que não pode tudo fazer. el Estado no lo puede hacer todo. Depende da atuação dos setores Depende de la produtivos. actuación de los sectores productivos, empleadores de un lado y trabajadores del otro. São estes dois Son polos estos dos polos criar a nossa que prosperidade. deben crear nuestra prosperidad. Ao Estado compete, vou dizer, Al Estado le compete cuidar da segurança, cuidar da la saúde, seguridad, la da salud, educação, la educación, ou seja, es os decir, espaços e de setores aquellos espacios fundamentais que son que não podem actores sair fundamentales da órbita pública. que no pueden salir de la órbita pública. El restante tendrá que ser compartido con la iniciativa privada, aquí entendida como la conjugación de acción entre trabajadores y empleadores. O emprego, sabemos todos, El empleo, sabemos todos, es un bien fundamental para los brasileños. o cidadão, entretanto, só El terá ciudadano emprego solo tendrá empleo si la industria o el comercio y las actividades de servicios están caminando bien, de outro lado. están marchando bien. De otro lado, Garanta a un empregabilidade. proyecto que garantice la empleabilidad exige la aplicación y la consolidación de proyectos sociales. Por sabermos todos que o Brasil, Todos sabemos que Brasil, lamentablemente, ainda é um país pobre. todavía es un país pobre. Por lo tanto, Reafirmo faço em letras garrafais. y lo hago en letras grandes. Vamos a mantener los programas sociales. Bolsa Família, Bolsa Familia, o Pronatec, Pronatec, o FIES, el FIES, ProUni, el ProUne Minha Casa Minha Vida y Minha Casa Minha Vida, entre São otros, projetos que deram certo. que son proyectos Portanto, terão correctos, sua gestão acertados. aprimorada. Aliás, Así mais que, do que nunca, más que nunca, necesitamos acabar com o hábito que existe acabar no Brasil, con los hábitos que existen en Brasil, outrem de no que governo, você tem que destruir o que asumiendo foi el feito. Ao gobierno, contrário, usted tiene que destruir lo que está hecho. Al contrario, você tem que prestigiar tiene que aquilo que deu certo, dar prestigio a lo que completá-los, estuvo aprimorá-los, correcto, e completar lo que se insetar outros necesita, programas que sejam úteis para o interferir país. y complementar con otros programas útiles para el país. Por lo tanto, expreso nuestro compromiso con esas reformas. Mas eu quero fazer uma observação. Quiero hacer una observación. É que nenhuma dessas Ninguna reformas de estas reformas alterará los derechos adquiridos por los ciudadanos brasileños. Quando menos fosse, se-lo-ia pela minha formação democrática. Por mi formación pela minha democrática formação y por mi jurídica. Quando
formación me pedirem jurídica, para fazer alguma coisa, cuando me piden hacer eu farei algo, como Dutra. yo O que é que diz o livrinho? O livrinho é a Constituição Federal. haré de una forma como lo dice este libro, el libro de la Constitución Federal. De organizar as bases do Tenemos que futuro. organizar las bases del futuro. Muitas matérias estão Muchos em tramitação aspectos están en no Congresso tramitación, Nacional. proyectos en el Congreso Nacional, Como todo mundo está prestando atenção, como todo el vou dar mundo toda uma programação. está As reformas prestando atención, les voy a dar una serão programación. fruto Bueno, de estos programas ao longo do tempo. serán fruto de un desarrollo a través del tiempo, uno Eu de tenho ellos empenho e terei empenho nisso. que tendré empeño y porque creo en eso, es la revisión del Pacto Federativo. Estados e municípios. Estados y municipios Estados e municípios precisam ganhar necesitan autonomía ganar verdadeira autonomía verdadera. sob a égide de uma federação real. Una não sob federación uma real, artificial, no solamente como una temos federación atualmente. artificial como lo tenemos actualmente. A força da União. La fuerza de la Unión está en nuestra cabeza. Esto deriva de la fuerza de los estados y de los municipios. Há matérias, meus amigos, Hay controvertidas. asuntos como controversiales, a reforma trabalhista, como la reforma de y los la trabajadores y la A providenciaria. modificação que La queremos modificación fazer que queremos hacer tem como objetivo, tiene como objetivo, e só se este objetivo y solo for este objetivo, cumprido, é que elas serão levadas si adiante. fuera Mas tem como cumplido, será llevado a la gente, objetivo tiene o como pagamento objetivo das aposentadorias e a geração de emprego. una Para garantir generación o pagamento, de portanto. empleo y un Tem pago como garantia de a las busca da sustentabilidad previsiones que se tenía para el proyecto. Es una búsqueda de la asegurar el futuro. sostenibilidad para asegurar el Esta futuro. agenda Esta agenda difícil, difícil, complicada, não é fácil. no es fácil, Ela será balizada, de um lado, pelo diálogo. será basada en e de el outro, diálogo pela conjugação de de un esforços. lado y también Ou por la seja, quando conjugación de editarmos esfuerzo. uma norma referente Cuando a estas tenemos una matérias, norma referente a será estas pela materias, compreensão a estos da asuntos, sociedade será brasileira. con la Y para comprensión eso de la sociedad es brasileña. que Y nós para queremos esto, una base nosotros parlamentar queremos una base sólida, parlamentaria sólida que nos permita que nos conversar permita conversar con la clase política y también con la sociedad, Ejecutivo y legislativo. con el Ejecutivo y el Precisam Legislativo. trabalhar em harmonia Necesitan e de trabajar forma integrada. de forma integral Até en porque armonía, No Congresso porque Nacional é que estão representadas en el Congreso todas están as representadas todas las corrientes de opinión de la sociedad brasileña. No es solo el Ejecutivo, también en el Congreso Nacional están todos los votos de todos los brasileños. Por lo tanto, tenemos que gobernar en conjunto. Água. Só física, né? O resto vai bem. Entonces, Nós vamos precisar muito necesitamos da governabilidade. E a gobernabilidad, y esta gobernabilidad exige, do que eu chamo de governança, además de gobernanza, que es el apoyo de la clase política del Congreso Nacional, necesita también gobernabilidad, que es el apoyo del pueblo. El pueblo necesita colaborar y aplaudir que venhamos a tomar. E nesse estas medidas que vayamos a tomar. En ese sentido, la clase política unida al pueblo conducirá ao crescimento do país. al crecimiento del país. Todos nuestros esfuerzos estarán centrados en el mejoramiento de los procesos administrativos, lo que demandará mayor eficacia de la gobernanza pública. A moral pública será La permanentemente moral pública buscada será por meio dos buscada instrumentos a través de controle instrumentos de e control apuração de desvios. y investigación de desvíos. En este contexto, tomo la libertad de decir que el Lava Jato fue una referencia y tiene que tener una secuencia y debe haber una protección contra cualquier tentativa de ignorarla. Meus amigos, Brasil vive hoy su peor crisis económica. 11 millones de desempleados, inflação de 2 dígitos, inflación de 2 dígitos, déficit quase de 100 casi bilhões de de reais, 100 mil millones de reales, recesión e também grave la situación caótica de la salud pública en Brasil. Nosso maior desafio Nuestro mayor é desafío estancar es o proceso de queda livre estancar da este atividade econômica, proceso que tem levado ao aumento de do recesión desemprego y a perda aumentar do bem-estar el da empleo,
buscando siempre el bienestar de la población. Para esto es imprescindible reconstruir los fundamentos de la economía brasileña y mejorar significativamente el ambiente de negocios para el sector privado, de forma que pueda retomar su vocación natural de invertir, de producir y generar empleo e ingresos. De inmediato, necesitamos restaurar el equilibrio de las cuentas públicas, buscando la sustentabilidad a través del sistema financiero público. Si somos capaces de reequilibrar estas cuentas públicas, más rápido conseguiremos retomar el crecimiento. La primera medida en la línea de esta reducción está aquí modestamente representada. Ya eliminamos varios ministerios de la maquinaria pública y al mismo tiempo no vamos a parar ahí. Encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar. Necesitamos eliminar. Chega, é muito. Já estão encomendados estudos. Queremos todos eliminar cargos y funciones gratificadas. Sabidamente, funções gratificadas desnecessárias. Es necesario. Sabidamente na casa de milhares y millares de funciones comisionadas. Así como miles de funciones que reciben comisión. Para tranquilizar el mercado, quiero decir que se darán todas las garantías que la dirección del Banco Central disfruta para fortalecer su actuación como conductor de la política monetaria y fiscal. Es necesario. Y aquí yo percebo que yo fico diciendo unas obviedades. Y bueno, es lo que yo digo, más que trivialidades, bueno, son necesarias porque también me doy cuenta de cómo las personas van olvidando algunos conceptos fundamentales de la vida pública, de la vida del Estado. Cuando yo digo que es necesario dar eficiencia a los gastos públicos, bueno, cosa que tal vez no mereció mayor preocupación en el Estado, bueno, estamos de acuerdo con eso. Necesitamos atender la democracia de la eficiencia, porque si en el pasado tuvimos un periodo de la democracia liberal con los derechos liberales fueron promovidos ampliamente, luego tuvimos el disfrute de los derechos sociales que están previstos en la Constitución. En dado momento, aquellos que ascendieron al primer poder, a la clase media, empezaron a exigir eficiencia del servicio público, eficiencia de los servicios privados también, y es por esto que hoy estamos en una fase de la democracia de la eficiencia. Es con lo que yo quiero contar con el trabajo de los ministros, del Parlamento y de todo el pueblo brasileño. También quiero haremos un esfuerzo extraordinario para esto. La incertidumbre introducida por la inflación de los últimos años. Inflación alta, tal vez otra trivialidad, detiene el crecimiento, desorganiza la actividad productiva y enturba el horizonte de los agentes económicos. ¿Y sabe quién sufre las primeras consecuencias de esta inflación alta? Es la clase trabajadora. Y los segmentos menos protegidos de la sociedad son los que pagan la parte más dura de esta cuenta. Todos sabemos, el mundo está mirando a Brasil. Los inversionistas ven los cambios en nuestro país con gran interés, habiendo condiciones adecuadas
y que podemos producir, la respuesta será rápida. Pues es grande la cantidad de recursos disponibles en el mercado internacional y hasta internamente. Por eso hablo de las potencialidades de nuestro país. Con base en el diálogo, tendremos políticas adecuadas para incentivar a la industria, al comercio, a los servicios y a los trabajadores. Y la agricultura, tanto la agricultura familiar como los negocios agrícolas, tenemos que darle un valor a la agricultura familiar, que es un emprendimiento micro en el área de la agricultura, especialmente apoyando, incentivando los micro, pequeños empresarios. Además de modernizar el país, estaremos llevando a cabo el mayor objetivo del gobierno, que es reducir el desempleo. Y bueno, así lo repita este hecho, porque nosotros tenemos contactos en todas las partes del país con familias desempleadas. Y sabemos la desesperación de estos brasileños que cuentan con un país de potencialidades extraordinarias y que no pueden llevar una política económica generadora de empleos para todos los brasileños. Quiero hablar un poco sobre la actuación de la línea interna y externa de Brasil. Estos principios están consagrados en la Constitución del 88, senador Mauro Benavides. Nosotros ayudamos a reeditar. Estos preceptos indican un camino natural para la definición de las líneas de actuación interna y externa en Brasil. Ustedes ven que yo insisto mucho en la Constitución, porque a mi modo de ver, toda vez que nos desviamos de los patrones jurídicos, y el derecho existe exactamente para regular las relaciones sociales, cuando nos desviamos de los límites del derecho, creamos una inestabilidad social y una inestabilidad política. Por eso yo insisto siempre en invocar al texto constitucional. En esta Constitución, la independencia nacional, la defensa de la paz y de la solución pacífica de los conflictos, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la igualdad de otros estados, la no intervención, la centralización, la importancia de los derechos humanos y el repudio al terrorismo, entre otros principios, son valores profundos de nuestra sociedad. Quiero trazar la imagen de un país pacífico con derechos y deberes establecidos en nuestra Constitución. Amigos míos, estos elementos de consenso nos permiten establecer bases sólidas para la política externa que vuelva a representar los valores e intereses permanentes de nuestro país. La recuperación del prestigio del país y de la confianza en su futuro serán tareas decisivas para el fortalecimiento de la inserción internacional de nuestra economía. Ahora en agosto, Brasil estará en el centro del mundo con la realización de las Olimpiadas de Río de Janeiro. Millones de personas asistirán a estos Juegos. Periodistas de varios países estarán presentes para reportar al país sede de las competencias. Además del deporte, los ojos se voltearán hacia las políticas económicas y políticas del país. No volveremos a tener una oportunidad como esta de atraer la atención de tanta gente al mismo tiempo en todo el mundo. Esta tarde de jueves, y bueno, pido disculpas por... Dice un refrán, por lo largo de la exposición. Quiero reiterar que mi intención era realizar esta ceremonia, digámoslo así, con la mayor sobriedad posible. Estamos haciéndolo porque todos comprendemos el momento difícil, delicado, ingrato que estamos todos pasando. Por eso en esta tarde de jueves no es momento para celebraciones, sino para una profunda reflexión del presente, del futuro que nos desafía, y no podemos ver
hacia el frente con los ojos del pasado. Siempre tenemos que ver hacia el frente con ojos de futuro. Faço questão, y espero que sirva de ejemplo, Espero que sirva de ejemplo de declarar mi absoluto respeto institucional a la señora presidenta Dilma Rousseff. No discuto aquí las acciones por las cuales fue retirada de su cargo. Quiero solo subrayar la importancia del respeto a las instituciones y a la observancia en el trato de las cuestiones institucionales. Tenemos que recuperar esto en nuestro país. No nada personal, sino algo institucional. Una ceremonia en donde las palabras no propaguen malestar entre los brasileños, sino al contrario, que sean propagadoras de paz, armonía, de solidaridad, de la moderación, del equilibrio y de todos los brasileños. Esto hace parte de un ideal que ofrezco al país, no solo en la búsqueda de la unanimidad, que es posible, sino como un inicio de diálogo en la búsqueda de la comprensión. Haré muchos otros pronunciamientos y mis ministros también. Bueno, no son mis ministros, son los ministros del gobierno. No, el que tiene el ministro es el gobierno. Los ministros de gobierno harán algunas declaraciones en ese sentido, siempre en el ejercicio infatigable de encontrar soluciones negociadas para nuestros problemas. Tenemos poco tiempo para esforzarnos lo suficiente y hacer las reformas que Brasil necesita. Y una vez más digo, hablo sobre la importancia de esta armonía entre los poderes en primer lugar, en segundo lugar, la determinación de la propia Constitución que yo cumpliré, en el sentido de que cada órgano de su poder tenga tareas. El legislativo legisla, el ejecutivo da las órdenes, el judicial juzga. Así lo dice la Constitución. Los poderes son independientes y armónicos entre sí. Ahora nosotros no somos los dueños del poder. Ejercemos el poder, pero el poder está definido en la Constitución y es del pueblo. Cuando el pueblo crea el Estado, ellos nos dan una orden. Ustedes que van a ocupar los poderes, ejérzanlo con armonía, porque son órganos que ejercen funciones. Cuando no hay armonía, hay una desobediencia a la soberanía popular, así que hay una inconstitucionalidad, y esto es lo que nosotros no queremos que se practique, jamás. Es decir, a ustedes que desde ahora no podemos hablar de crisis, trabajaremos. Bueno, pasé por un puesto de gasolina y vi, no hable, trabaje. Bueno, yo voy a mirar si se puede distribuir por todo Brasil esa frase. Eso crea un clima de armonía, de interés, de optimismo. No vamos a hablar de crisis, vamos a trabajar. Nuestro lema no es un lema de hoy, es orden y progreso. La expresión de nuestra bandera no podría ser más actual, como si hoy hubiera sido escrita. Bueno, con base en un criterio de alta religiosidad. Y bueno, usted sabe que la religión viene del latín religo, religare. Cuando es religioso, está haciendo un rellamado. Es un acto de llamado, de un nuevo llamado a la sociedad brasileña. Una reconexión de la sociedad brasileña con los valores fundamentales del país. Es por eso que yo, bueno, pienso en Dios,
en mí, en mi equipo, en los congresistas, en los miembros del Poder Judicial y en el pueblo brasileño, para que estemos siempre a la altura de los grandes desafíos que tenemos enfrente. Muchas gracias y buen Brasil para todos nosotros. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Son las primeras declaraciones de Michel Temer luego de asumir como presidente interino de Brasil, aunque dijo el presidente interino Michel Temer que en algún momento pensó en no dar ningún mensaje hoy al país, ofreció un discurso en el que llamó a la unidad de los brasileños, además acentuó la necesidad de hacer un gobierno de salvación nacional. Casi que recalcado, ha resaltado esta frase, salvación nacional para sacar al país de la crisis que atraviesa en este momento. Dijo Temer que es necesario el diálogo para poder ejercer un gobierno, políticas necesarias para sanar a Brasil. Es necesario rescatar la credibilidad de Brasil tanto internamente como internacionalmente para que sí haya más inversión. Tenemos que incentivar de manera inmediata las asociaciones públicas y privadas porque el Estado, ha dicho, no lo puede todo y tampoco puede solo. Ha dicho que el Estado le compete en este caso velar por la seguridad, la salud, la educación. El resto tendrá que recaer también en lo privado, en la conjunción de trabajadores y empleadores. Vamos a mantener los programas sociales como Bolsa Familia, Casa Mía Propia, entre otros. Son programas acertados, ha dicho el presidente interino Michel Temer. No se puede acceder al gobierno para destruir lo que está hecho. Ha saludado, por supuesto, la creación de estos programas sociales que vienen del programa o del gobierno, en este caso de la presidenta Dilma Rousseff. Ha dicho y ha establecido así como una especie de compromiso con los brasileños de que ninguna reforma afectará los derechos adquiridos, derechos sociales adquiridos por los brasileños. Parte de las palabras que ha entregado el presidente interino de Brasil a los brasileños luego de asumir el poder, luego de que la presidenta, ahora separada del cargo Dilma Rousseff, fuera separada por 180 días, 6 meses, deberá enfrentar un juicio político.